Shabbat Shalom a todos, bienvenidos una vez más a este espacio donde estamos viendo nuestro tema, la segunda lección que empezamos hace 8 días. Hoy es nuestra segunda clase de la lección 2 que se llama Introducción a la Torá. Hace 8 días estuvimos viendo, introduciéndonos en esta lección y vimos que primero que la palabra Torá, que normalmente en nuestras Biblias se traduce como ley, una traducción digamos, primaria o más exacta sería instrucción, instrucción, guía, enseñanza y finalmente, bueno, la instrucción de Dios es para ponerla por obra, por lo tanto se convierte en una ley o un código divino, ¿no? Decíamos que desde los comienzos de la humanidad el Padre Eterno ha ido revelando esa Torá al ser humano y estuvimos analizando algunos pasajes. Vimos en el tema en Bereshit, en Génesis, cómo el Eterno dio instrucciones y cómo también en la vida de Noé, también ya había una revelación de Torá con el tema de los animales puros y no puros, y toda esa doctrina se va a explicar más adelante cuando se le entrega la Torá completa, más completa a Moisés, y ya se da por escrito. Vemos ahí cómo esa Torá se fue revelando, pero ya Noé tenía un conocimiento de ello. Les decía que en la antigüedad pues vivían más años y la transmisión oral era mucho más exacta porque eh, podían ver muchas generaciones de sus descendientes y de manera directa poder ir transmitiendo estas cosas. Vimos también cómo con Abraham, el Eterno, en ese famoso versículo 5 que tenemos ahí en pantalla, dice que el Eterno dice que iba a cumplir en su hijo Isaac, esas promesas que había dado a su padre por los méritos de su padre Abraham, porque él había, en versículo 5, había oído su voz, guardado sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus torot, su Torah, sus leyes. Y les mostraba yo que normalmente dicen que no, es que antes de Moisés, antes de que era la ley mosaica, no había Torah. Bueno, la escritura nos muestra que sí había Torah, que de pronto no se había revelado totalmente a la humanidad, no se le había revelado en su totalidad, y que ya con Moisés, digamos que se reveló de una manera más completa, más precisa, y se dio por escrito. Pero anterior a ellos, lo estuvimos viendo y estudiando que había revelación, ¿no? Ya en el tiempo de Moisés vimos que esa Torah fue dada por escrito y ya se hizo un pacto y que eso lo vamos a mirar más detalladamente más adelante. Y establecíamos como un problema a solucionar en esta enseñanza de esta lección 2 de Introducción a la Torah, y era que, entendiendo que en el mundo cristiano, en la cristiandad, y decíamos que dentro de esa cristiandad íbamos a meter todos los grupos religiosos que creen en Yeshua o en Jesús, que es el Mesías. Entonces ahí metemos a los católicos y todas sus derivaciones, a los cristianos protestantes y todas sus denominaciones, mesiánico, raíz hebrea, bueno, todo lo que crea que el Mesías de Israel fue el que vino hace 2000 años, los metemos ahí en ese paquete. Y decíamos que de ese paquete el 95% más o menos tenía una posición de que la Torah estaba abolida o que la Torah había sido cambiada, que la Torah estaba abolida y surgían expresiones como que ya no es por ley sino por gracia, bueno, y demás. Decíamos que el objetivo de esta enseñanza es ver qué tan real es eso, si realmente la Torá fue abolida y que ya no, o sea, no sirve para nada, que es guardarla de estar en maldición. Bueno, todo esto que se dice normalmente en las congregaciones tradicionales, vamos a evaluarla, hacerle una auditoría a través de toda la escritura, desde Génesis o Bereshit hasta Apocalipsis, Revelaciones. ¿Qué nos dice la escritura acerca de esto? Porque evidentemente en la mayoría de estos grupos religiosos se ha estudiado solamente el final del libro, cuando el 70% del libro se ha hecho a un lado por declaraciones como esas, ¿no? Entonces el propósito era empezar a estudiar un poquito más detallado, conociendo desde el Tanakh o Biblia hebrea hasta
lo que enseñó el Mesías y sus apóstoles, si realmente ellos dijeron eso. Y establecimos unos antecedentes, ¿sí? Que el Eterno, el Creador, el Abba, el Padre, es inmutable, que era una cualidad que no cambia, y estuvimos sustentándolo en unos pasajes. Vimos que había unas jerarquías que el mismo Yeshua la estableció, que él venía era a hacer la voluntad del Padre, que él no hacía nada por su propia cuenta, sino la voluntad del Padre, que todo se iba a sujetar a él, pero luego él se iba a sujetar al Padre. Bueno, que primero era el Abba, el Padre, luego el Mesías, y de tercero habíamos colocado a los apóstoles, en este caso sobre todo a Pablo o Shaul, que era el nombre hebreo, y lo colocábamos a ellos de terceros, porque digamos que ellos fueron sucesores de la transmisión del mensaje, y es aquí cuando se genera la discusión, sobre todo cito a Pablo, porque con las cartas de él es que generan las controversias y se generan las discusiones y contrariedades, ¿no? Que Pablo dijo, que no sé qué, y Pablo dijo, y Pablo dijo, y Pablo dijo, en nombre aparentemente del Espíritu Santo, pero vemos que el Padre dijo una cosa, Yeshua hizo lo que el Padre dijo y ratificó lo que el Padre dijo, y al parecer Pablo pareciera que dice otra cosa, cuando él es siervo del Mesías, siervo de Dios. Entonces, les decía yo y les planteaba esa pregunta de que puede ¿puede Pablo, siendo esclavo del Mesías, siervo del Mesías, contradecirlo a él y al Padre? En nombre del Espíritu Santo, aparentemente, decir algo contrario. Esa era una pregunta que planteaba y veíamos que la Torá es la voluntad, y eso estaba quedando claro que la Torá es la voluntad del Padre, que los profetas hacían un llamado de volver en obediencia a esa voluntad del Eterno porque el pueblo constantemente se estaba desviando. Y el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, como ustedes lo conocen, los evangelios son cartas que relatan cómo todas esas profecías que dieron, valga la redundancia, los profetas y que están en la Torá, tienen un cumplimiento en Yeshua, en Jesús, el Mesías. Porque Él es el Mesías, citando la Torá y los profetas en el Nuevo Testamento Brit Hadashah. ¿Sí? Y el cumplimiento, pues, en Él. Y las demás cartas, les explicaba, que eran cartas dirigidas a diferentes congregaciones, en diferentes sitios, donde se estaban respondiendo preguntas a problemáticas que se estaban suscitando en cada congregación. Que ya después, con el tiempo, después del siglo II, es que empieza a formar un canon del Nuevo Testamento y se empiezan a repartir esas cartas como cartas, no como un texto que hace parte de la Biblia o del Tanaj que había en ese momento, que ellos con lo que predicaban los apóstoles y los primeros creyentes era con la Torá y los profetas, el Nuevo Testamento no había. Y la pregunta con que terminamos fue, ¿pueden los apóstoles o los profetas anular o cambiar la voluntad del Padre? Vamos a ver primero, y ahí es donde establecemos y queremos empezar hoy, a analizar si esto es así. Y para ello íbamos a empezar a estudiar cuáles son los propósitos, las funciones y los propósitos de la Torá. Esa Torá que el Eterno dio desde un comienzo. Y vemos la primera, la Torá en su función creadora del universo, cielos y tierra y todo lo que en ellos hay. Y como instrucciones dadas al hombre para relacionarse adecuadamente con su creador y con su prójimo, que es lo que conocemos como las leyes espirituales. Entonces, el Eterno, si ustedes hicieron la tarea que les dejé en una de las clases terminando la lección número 1, los puse a leer, si no estoy mal, Génesis capítulo 1, como hasta el capítulo 2, versículo 4, ¿no? Que es todo el relato de la creación. Y en ese relato de la creación dice que el bendito creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos refiriéndose al universo, ¿no? Y la tierra, que es el lugar o la morada donde estamos todos nosotros. Y dice que Él creó esos cielos y esa tierra con su palabra. Tenemos también la referencia, y por eso finalizando la lección anterior también les puse a que lo conectaran con Juan capítulo 1, cuando dice en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por medio de esa palabra todo fue hecho. El Eterno empieza a decir, hágase tal cosa, y dijo Dios, hágase tal cosa, y se hizo. Y dijo Dios. Eso es algo reiterativo en Génesis 1, que el Eterno con su palabra daba la instrucción
daba la orden y las cosas se hacían. Es decir, esa Torá, esa instrucción que el Eterno daba, era la que creaba todas las cosas. Y ese mismo Dios, ¿sí?, que emitía esa instrucción, esa Torá, esa palabra, fue el mismo que dio las leyes espirituales. Es decir, esa Torá que fue revelando, que estuvimos viendo que desde un comienzo de la humanidad fue revelando, ese mismo Dios que dio esas instrucciones por las cuales se sostiene el universo, ¿sí? Son unas leyes que permiten que el universo se sostenga. Ese mismo Dios fue el que fue revelando las leyes que diríamos espirituales o las leyes, sí, las leyes espirituales, las que tienen que ver con tu relación con los demás. Y aquí quiero que me disculpen porque es que se me bloqueó la pantalla y no me quiere avanzar ni para adelante ni para atrás. Por esa palabra fue que creaba el universo. Y en Génesis, por ejemplo, capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Dios decía y se hacía. Y ya finalizando, si usted no ha leído Génesis 1, no hizo la tarea, pues bueno, le invito para que más adelante la pueda leer y se dé cuenta de lo que estamos hablando aquí. En Génesis 2, del 1 al 2, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo, que se llama Shabbat, toda la obra que hizo. Esa palabra del Eterno, esa instrucción, instrucciones, guías, enseñanzas, leyes, esas leyes que el Eterno colocó son las que permiten que todo este universo, ¿sí?, tenga un orden, ¿sí? Si ustedes analizan en la vida, todo se rige por leyes, ¿sí? Hay leyes que rigen el universo, que son las que el Eterno las colocó ahí y son inamovibles. Eso en hebreo se llaman hukim. Hukim son leyes inamovibles que no se pueden alterar. Y esos hukim son, y esa palabra de poder del Eterno, esa Torah, es la que sostiene todas estas leyes que permite que la Tierra le dé la vuelta al Sol, que los planetas no se salgan de su eje, que todo funcione de una manera bien sincronizada y armónica, que no se salgan, que no se salgan del mandato que el Eterno ha dado, que el Eterno ha dado, y que los ecosistemas, no solamente allá en el universo, sino aquí en la Tierra, todos los ecosistemas, acuático, terrestre, todos los sistemas de vida que tenemos aquí en la Tierra, puedan de una manera sincronizada, de una sinergia, puedan subsistir. Entonces vemos ahí claramente que las leyes traen orden, las leyes son necesarias, ¿sí? Las leyes físicas, químicas que el Eterno ha establecido como juquín inamovibles son las que permiten que yo esté sentado aquí en este asiento y que no se descomponga ese asiento, sino que permanezca compacto por esas leyes físicas y químicas y todo lo que compone la materia. Y así vemos en la naturaleza cómo todo está organizado y sincronizado por leyes para que todo se sostenga y subsista. Es decir, las leyes que traen orden, orden en la vida. Nosotros como seres humanos somos un conjunto de leyes físicas, químicas, que permite que funcionemos de la manera que funcionemos y operemos de la manera que operemos. Eso es lo que hace la ley. Pero de la misma forma, vemos que hay leyes en nuestro sistema de vida. Y ahí es donde entramos también a que el creador que dio esas leyes, esa Torá, en la creación del universo y que rige todo, también dio unas leyes espirituales, morales, que también son, no se pueden mover, a no ser que él diga, pero no se pueden mover. Y en nuestra vida, en nuestras comunidades, el hombre también crea leyes, ¿sí? Yo quiero que confrontemos ese Génesis 1 del 2 al 4 con este pasaje de Jeremías 31 al 36. Y vamos a leerlo aquí. Dice, versículo 31, he aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Aquí no me voy a detener con lo del nuevo pacto porque eso lo vamos a hablar más adelante. De pronto no en esta clase, pero sí en próximas clases vamos a tener ya, sí hablar de eso. Pero dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, esa Torah que había dado a Moisés, que dio testimonio escribiéndola en piedra y que más adelante vamos a ver que eran más leyes que Moisés escribió, dictadas por ordenadas por el Eterno. Esas leyes, ahorita en el nuevo pacto, Él las quiere escribir en nuestro corazón. Leyes que Él mismo había dado. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai. Bueno, aquí los exegetas hablan de que esto es futuro cuando el Mesías venga a reinar, que ya pues ninguno enseñará porque él directamente va a estar dando las ordenanzas. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pero aquí está señalado en negrita lo que quiero resaltar y lo que me quiero centrar ahora en este momento de esta cita. Y es que dice en el versículo 35, así ha dicho Adonai, que da el sol para la luz del día, las leyes, aquí los hukim, de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Es decir, ese Dios creador, ese Elohim creador que creó los cielos y la tierra y colocó esas leyes, ¿sí? De que el sol salga en el oriente y se oculte en el occidente, que el mar tenga unos límites, bueno, todo cómo funciona este mundo, ese mismo que dio esas leyes Juquín, que no se pueden mover, o sea, el hombre no puede hacer nada para cambiar que el sol salga de donde sale y se oculte donde se oculte, ni en muchas otras cosas. Adonai de los ejércitos es su nombre. Ese mismo Elohim dice, si faltaren estas leyes delante de mí, ¿cuáles leyes? Esas que acabo de decir. Venía hablando de cuáles leyes. Bueno, las leyes del sol, la luna y las estrellas, pero también antes de eso, ¿de cuál ley venía hablando? De la ley, de la Torah que él dio de moral, espiritual. Dice, si faltaran estas leyes delante de mí, dice Adonai, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Es decir, si esas leyes dejan de ser delante del Creador, también la descendencia de Israel va a faltar. Y luego dice el 37, así ha dicho Adonai, si los cielos arriba se pueden medir, explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Adonai. Bueno, hasta donde yo entiendo, el ser humano todavía no ha podido explorar en su totalidad los cielos, ni medirlos, ni explorarlos, ni tampoco los fundamentos de la tierra. Tampoco ha podido explorar y medir todo ello, no ha podido, con ganas y con intentos, pero no ha podido. Eso nos muestra de que Israel está vigente y de que la Torá sigue vigente. Todas esas leyes están vigentes. Claramente lo está diciendo ahí. Tanto las leyes físicas como las leyes espirituales están vigentes. ¿Sí? Miren que en la vida cotidiana, ¿cómo funcionamos nosotros? Nuestra primer comunidad es nuestra familia, nuestros hogares. Y en esos hogares hay unas leyes, hay unas normas que establecen quiénes, los padres. No están escritas en un libro o están escritas en una pared en la mitad de la casa para que los hijos las lean y las no. Ustedes las van transmitiendo de una manera oral. ¿Ya? Van inculcándole los principios y las normas de la casa. El niño cuando las quebranta sabe cuándo su mamá se va a enojar o su papá se va a enojar porque él quebrantó una norma o una ley que se había establecido en la casa. ¿Y esas leyes que traen? ¿Desorden? ¿Maldición? No, traen orden, traen bendición. Y son leyes muchas veces dadas por hombres. De la misma manera salimos a la calle. ¿Qué hay? Leyes. Hay leyes de tránsito, ¿sí? Hay una constitución y esa constitución que está con decretos, estatutos
y lo que nos enseña es cómo debemos conducirnos como ciudadanos de este pueblo aquí donde estamos. Y las aceptamos, ¿no? Buenas o malas. Esas leyes de los hombres, pues muchas leyes, pues no necesariamente son buenas, son malas, porque son leyes hechas por hombres algunas veces corruptas. Pero las leyes, ¿qué pretenden? Promover orden, que haya una buena convivencia, que haya libertad. La libertad no es hacer lo que a mí me dé la gana. La libertad termina cuando yo empiezo a dañar o a herir a mi prójimo. Ya, yo puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no vaya a dañar o herir a los demás. Entonces esas leyes traen orden. ¿Cuánto más? Y bueno, si podemos seguir hablando, vamos a la universidad, al colegio, hay un manual de convivencia, eso que es leyes, normas, todo es leyes y normas, todo en la vida. Pero la ley de Dios, que es la más importante, que es la que trae orden a la sociedad, que fue la que le dio al pueblo escogido, que es la que santifica al pueblo, que es la que nos hace diferentes de los demás, esa ley sí nos parece mala. O bueno, no, pues a mí no me parece. Digo que, poniendo en el contexto de que el 95% de la cristiandad habla de que está abolida y se escucha de que dicen que estamos en maldición cuando la guardamos. Mejor dicho, que la gracia no tiene nada que ver con esas leyes. ¿Será que esa palabra de Dios, esa instrucción que Dios dio, trae maldición? ¿Será que hay que desecharla y hay que abolirla? Cuando estamos viendo que, por el contrario, ha traído orden. Ha traído orden al universo, a los cielos, a la tierra, a la creación, y también va a traer orden a nuestra manera de vivir. Porque recuerden que esas leyes son instrucciones de cómo debemos vivir y relacionarnos con el prójimo y cómo debemos acercarnos y relacionarnos con el Creador. ¿Será que Él las dio y luego las iba a abolir, sabiendo que es un Dios inmutable y no cambia? Bueno, esa pregunta la hago para que ustedes empiecen a reflexionar, no para que me las contesten, sino para que usted empiece a reflexionar y empiece a meditar si eso que nos han enseñado, eso que nos han enseñado en muchas congregaciones, si realmente es válido, si realmente es válido. Seguimos allá en funciones y propósitos, ahí mismo seguimos comparando. En segunda de Pedro 3:5 dice lo siguiente: en aquel tiempo, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Vamos a buscarlo acá en la Biblia. Segunda de Pedro 3:5. Bueno, aquí viene hablando del día del Señor cuando venga el Mesías. Y dicen algunos, los impíos dicen, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y dice el apóstol Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, ¿cómo fueron creados los cielos y la tierra? Por la palabra de Dios, como está en Génesis capítulo 1. Y en 1 Juan, del 1 al 14, habla de que esa palabra, vamos a leerlo, Juan 1, del 1 al 14, esto ya lo habíamos leído, y los dejé como tarea, pero por si no hicieron la tarea, bueno, vamos a tomarnos la tarea de leerlo aquí. Yo recuerdo que en la cristiandad, cuando recién uno empezó, los que pasaron por ahí te dicen, ¿dónde empieza a leer la Biblia? Ve al Evangelio de Juan. Empieza a leer por ahí, bueno, y va uno al Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan te manda ¿a dónde? Al principio. Te manda a Génesis. Dice, en el principio era el verbo. O sea, te manda al principio. El principio es Génesis. ¿Cómo empezó todo? En el principio creó Elohim, o Dios, los cielos y la tierra. Entonces, en el principio era la palabra. Me gusta aquí una traducción católica que llama Dios ha hablado y mira lo que dice. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién? La palabra. Por medio de él, ¿por medio de quién? De la palabra, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida. ¿En quién? En la palabra. Y la vida era la luz de la humanidad. Es decir, en esa palabra estaba la vida y en esa vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla, esa luz que es
la vida y que es la palabra, brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarlo. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió, dice, como testigo para que diera testimonio de la luz. O sea, Juan, el inmersor o el bautista, vino a dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? La vida y la palabra. Y para que todos creyesen por medio de él. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera, la vida, la palabra, que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios había hecho el mundo por medio de él, por la palabra, los que son del mundo no le reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero a quienes le recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos, a llegar a ser hijos de Dios. Esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Que no todos son hijos de Dios, sino los que creen en la palabra. Y son hijos de Dios, no por naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Y miren lo que dice aquí. Aquel que es la palabra se hizo hombre. Es decir, esa palabra, esa instrucción, esa Torá, ese verbo, se hizo hombre. ¿Quién es? El Mesías de Israel. Yehoshua, Jesús, como ustedes la mayoría lo conocen. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de amor y de verdad. En otras traducciones como la Reina Valera, dice lleno de gracia y de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como hijo único recibe del Padre. Es decir, como lo tenemos acá y la grafiquita que ya venimos viendo, esa palabra, esa Torah, que ya entendemos que la Torah es mucho más que solamente las leyes morales, la Torah es la instrucción del Eterno. ¿Sí? Esa instrucción del Eterno que abarca mucho más que esta palabra, esa Torah se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra creadora de los cielos y de la tierra y del universo. Se hizo carne entre nosotros. ¿Quién es? Yeshua, el Mesías. Ese Mesías es la palabra, vida y luz del ser humano. Por él todo se sostiene y subsiste. En Colosenses 1:15 dice lo siguiente. Vamos a ponerlo más grande. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando hablamos de que él es la imagen, no estamos hablando del cuadro pintado de Gabriel Batistuta, que pintan ahí un tipo mechudo y con ojos azules y todo simpático. Esa no es la imagen de Dios. Esa no es la imagen de Dios. Cuando habla de la imagen de Dios, Dios es espíritu. Cuando habla de la imagen de Dios, ¿se está refiriendo a qué? A ese amor y a esa verdad. Se está refiriendo a ese amor, a esa misericordia, a ese carácter de Dios que venía a manifestar su amor y su bondad y su misericordia para con los seres humanos y para con el pueblo. Esa es la imagen de Dios. De hecho, esos cuadros del Yeshua o el Jesús pintado con cabello largo, pues no se puede. O sea, en aquel tiempo o sea, los del pueblo de Israel no tenían el cabello largo porque no podrían entrar al templo. El cabello largo es símbolo de duelo. Y el duelo tiene que ver con muerte. Y para entrar al templo, el templo que es vida, no admite nada que tenga que ver con la muerte. Por lo tanto, el cabello largo, que era símbolo de muerte, señal de muerte, de duelo, no se podía entrar al templo. Y Yeshua entraba al templo. Por lo tanto, no podía tener cabello largo. Lo tenía era corto. Los que andaban en aquella época con el cabello largo eran los afeminados y los bárbaros. Y Yeshua no era ni afeminado ni bárbaro, te lo aseguro. Entonces, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado ¿por quién? Por Mashiach. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. O sea, por esa Torah, que es el Mesías hecho carne, es que todo se sostiene como se sostiene y subsiste. ¿Cuál es otra función? Ya vimos que la primera función, vimos acá, era la que estábamos viendo, que la primera función de la Torah,
a ver, tenía una función que creadora del universo y también como instrucciones dadas a los hombres, que son las instrucciones morales. Esa es su primera función, o la función que estamos marcando aquí. Otra función, que es la que vamos a entrar a ver acá, es que es sabiduría e inteligencia dada a Israel para que fuera luz a las naciones. Y ahí vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 4, del 1 al 9. Ahora pues, oh Israel, aquí estamos en el contexto de que ya el Eterno le ha dado la Torá a Moisés. Sí, estamos ahí con Moisés y el pueblo de Israel les han dado la Torá. Y le dice el Creador, ahora pues, oh Israel, está hablando aquí Moisés, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Adonai, el Dios de vuestros padres, os da. Miren que habla de estatutos y decretos. ¿Por qué? Porque como les he explicado en clases anteriores, es una constitución. ¿Sí? El Eterno estableció una nación y todas las naciones tienen una constitución, unas leyes, unas instrucciones de cómo debe manejarse y conducirse en este mundo. Esas instrucciones son las leyes del reino. Dice, y ojo con esto porque esto lo entendía muy bien el Mesías y los apóstoles. Es un mandamiento. Lo voy a añadir aquí, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Adonai vuestro Dios, que yo os ordeno. O sea, a la Torá no se le puede añadir ni se le puede quitar. Es decir, cuando yo estoy diciendo la Torá está abolida, ni siquiera es que la estoy disminuyendo, la estoy quitando toda, contrariando lo que el Eterno mandó, que a esa palabra no se le puede añadir ni disminuir. Y acá el sistema religioso, y me disculpan ustedes, está diciendo que la Torah está abolida. Es más, no la está disminuyendo, la está quitando del totazo. ¿Será que los hombres pueden hacer eso? Yo no lo creo. Ahí lo dejo para que lo mastique y lo piense. Dice versículo 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Adonai con motivo de Baal-peor, que era un dios falso, pero a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó a Adonai tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Adonai vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y ojo aquí, ojo con esto. Vamos a señalarlo aquí, a ver. Vamos a marcar esto, porque esto quiero resaltarlo. Dice, guardadlos pues y ponerlos por obra. ¿Para qué son esos mandamientos, decretos, estatutos? Para guardarlo y ponerlos por obra. Porque esta es vuestra, ¿qué? Sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Qué es la Torá? ¿Qué iba a darle la Torá al pueblo? Sabiduría e inteligencia. Ese es otro propósito por el cual Dios dio la Torá, que fuera sabiduría e inteligencia. Por eso tengo aquí esta imagencita de este señor estudiando la Torá y esa Torá aquí en la cabecita, porque es la que da sabiduría e inteligencia. Dice, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande esta. ¿Cuál iba a ser la razón por la cual los demás pueblos se iban a maravillar y admirar al pueblo de Israel? ¿Qué era lo que los iba a distinguir? La Torah que él les entregó, porque le iba a dar sabiduría e inteligencia. Y miren, sigan leyendo, dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está Adonai nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga, ojo con esto, estatutos y juicios justos como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Ustedes saben cuáles son los estatutos y juicios justos? Los que el Eterno ordenó en su Torá. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que yo creo que son buenas obras. No, es que yo no mato y yo no robo. ¿Será que solamente eso? ¿Y que por eso usted es bueno? Los estatutos y juicios justos son los que Dios dijo. Lo que Dios dijo que era bueno, eso es bueno.
Lo que Dios dijo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Lo que Dios dijo que eso no hay que hacer, eso es lo que no hay que hacer. Miren que se está diciendo que guardar la Torá es estar en maldición. Lo que la Torá no es. Cuando estamos viendo aquí que la Torá es ¿qué? Nos la dio el Eterno para darnos sabiduría e inteligencia. Y porque ahí están contenidos ¿qué? Los estatutos y juicios justos. Por eso las demás naciones paganas se iban a admirar del sistema judicial, de cómo eran los procedimientos, cómo operaba el pueblo de Israel. Eso era lo que los iba a distinguir, lo que lo iba a hacer diferente de los demás. Los estatutos y juicios justos que el Eterno les dio, te van a dar sabiduría e inteligencia para conducirte en esta vida. Eso va a ser de admiración para las demás naciones. Pero acá estamos diciendo que eso está abolido y que eso es maldición, cuando Dios está diciendo todo lo contrario. Y miren lo que dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, no solamente nos da sabiduría e inteligencia, sino que debemos nosotros, uno de los mandamientos es que nosotros debemos transmitirle esa Torah a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, sino a los hijos de ellos. Es decir, nosotros como abuelitos tenemos también la función de transmitirle a nuestros nietos si tenemos esa oportunidad. Entonces, mire la importancia que estamos viendo, que esto no nos lo habían enseñado, de lo que es y representa la Torá. Y la razón no fue maldecir al pueblo dándole la Torá, por el contrario, bendecirlo, darle sabiduría. Lo iba a santificar porque lo iba a distinguir de las demás naciones. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Bueno, digamos que en el judaísmo se interpreta que Israel es el siervo y el que era luz de las naciones, y ciertamente, sí, miren que lo que acabamos de leer en Deuteronomio, el propósito era que a ver, el pueblo, alguien alguna vez me preguntó, no me acuerdo de dónde, me preguntó que, ¿por qué Israel? ¿Por qué Israel? Y le contesté yo, no, o sea, no es que el Eterno haya discriminado a los demás pueblos. Él escogió fue a un hombre, que era Abraham, y le hizo unas promesas a la descendencia de él. Sí, hay un texto también en Deuteronomio donde dice que no fue porque ellos fueran buenos, porque de hecho era un pueblo de dura servir y se mantenían desviando, sino por la promesa que él le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Pero el propósito y la función fue que ellos, a través de ellos, las demás naciones que los iban a admirar, como lo leímos ahorita en Deuteronomio, lo iban a admirar. ¿Y qué iban a hacer? Pues a ir allá a preguntar quién era ese Dios que les dio esos decretos de estatuto, y los demás pueblos pues iban a conocer al verdadero Elohim, al verdadero Dios. Iban a dejar toda la idolatría. Ese era el propósito, ser luz a las naciones. Pero vemos que por diferentes circunstancias Israel se volvió hermético y no ha querido, ha sido muy celoso en compartir eso. Viene el Mesías de Israel y es ese siervo. Y es a través de él, ¿sí? Él empieza a representar esa luz, porque recordemos que ¿quién es la luz? La luz es la Torá, ¿no? El pueblo iba a tener la Torá y al guardarla y ponerla por obra iba a emanar luz a las naciones. Pero el pueblo fue hermético. Viene el Mesías y a través del Mesías es que viene a hacer esa luz a las naciones, y ustedes y nosotros, todos, ustedes y yo, nos hemos acercado a esa luz que es el Mesías. Y a través de él es que empezamos a conocer del verdadero Dios, para salvación hasta lo postrero de la tierra, a través del Mesías. El Mesías es la palabra, el Mesías es la Torá. El Mesías no se puede abolir al mismo. El Mesías no vino a hacer otra cosa que no fuera a guardar la Torá, porque recuerden que lo leímos en la clase pasada, o en una de las clases pasadas: yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y ya vemos que la voluntad del Padre es que guardar los mandamientos. Sigamos acá. Vamos ahora a Juan. Bueno, Juan 1, del 1 al 14 lo acabamos de leer. Yeshua es la Torá hecha carne. Entonces empezamos a mirar desde la misma Torá lo que el Eterno
O sea, las razones, las funciones y los propósitos del por qué Él dio esa palabra. Y pues veo que está distando mucho de lo que nos han enseñado. Y ahorita, más adelante, cuando lleguemos allá al Nuevo Testamento, bueno, vamos a contrastar toda esta información, si es congruente o hay una contradicción. Otro punto, otra función y propósito, y era la de ¿qué? La de bendición. Si camino en ella, bendición si camino en ella, y maldición si me desvío del camino que ella marca. Vamos a Deuteronomio 11, del 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahí está hablando el Creador. Pregunta, ¿quién puso la maldición? Pregunta retórica, ¿no? No me la van a contestar. ¿Quién puso la maldición? Dios. Dios colocó delante del pueblo la bendición y la maldición, todas dos. Dice, la bendición, si oyeres ¿qué? Los mandamientos de Adonai, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Cuál es el camino de bendición? Oír los mandamientos de Adonai, vuestro Dios, que él escribió hoy. ¿Y cuál es la maldición? Si no oyereis los mandamientos de Adonai, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, mire, esto es para que empecemos a reflexionar. ¿Cuál es el camino de bendición? Guardar la Torá. ¿Cuál es el camino de maldición? No oír, desecharla, hacerla a un lado, irse por otro lado. Ese es el camino de maldición, pero ¿qué nos vienen enseñando? Que guardar la Torá es estar en maldición. Y aquí vemos que el mismo creador del universo está diciendo totalmente lo contrario. Vamos a Deuteronomio 30, del 11 al 20. Deuteronomio 30, del 11 al 20, aquí más de uno, esto no lo voy a explicar ahorita, pero más de uno cuando lo empiece a leer, si ha leído el Nuevo Testamento y ha leído Romanos, se va a dar cuenta que Pablo, aquí se va a dar cuenta que Pablo estaba citando este texto para hacer una interpretación él de este texto. Mire lo que dice aquí. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros del mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Repito, ¿quién colocó? O sea, hay dos caminos. ¿Quién los puso? Dios. Está el camino de vida y bien y el camino de muerte y mal. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Dios, que andes en sus caminos. ¿Qué es andar en su camino? Guardando sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Adonai tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Vuelvo y repito, ¿cuál es el camino de vida y de bien? ¿Cuál es el camino de bendición? ¿Cómo amo a Dios? Andando en su camino. ¿Y cómo ando en su camino? Guardando sus mandamientos, estatutos y decretos. Eso es vida. Y dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y miren, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Eterno colocó los dos caminos y nos puso a escoger. Camino de vida y bendición, camino de muerte y maldición. Escoge. ¿Y qué nos dice? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él. Que ya vimos acá que es ¿qué? Andar en su camino, guardando los mandamientos, sus decretos y sus estatutos. La Torá. Siguiéndolo a Él porque Él es ¿qué? Vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Mire que cuando lo leemos aquí, pues
Nos paramos aquí nosotros y es como fácil, ¿no? Hay un camino de bendición y vida y hay un camino de maldición y muerte. ¿Cuál es el camino de bendición y vida? No, yo les pregunto aquí, es muy fácil de acuerdo a lo que leímos. El camino de bendición es guardar la Torá y es el camino de bendición y vida, oyendo la voz del Eterno. Y el camino de maldición, extraviándose por cualquier motivo, no oyendo la voz de Dios, no guardando los mandamientos y yendo por otro lado. La pregunta es retórica, no para que me la contesten aquí, no para que la mastiquen y la mediten. El Mesías, Yeshua, Jesús, el que nosotros seguimos, vino a hacer la voluntad del Padre. Es decir, él vino a caminar por este camino, a guardar la Torá y andar en el camino de bendición. Eso vino a hacer él. ¿Será que él murió? Sí, porque él anduvo en este camino. ¿Será que él murió y luego nos mandó a nosotros a que ya no teníamos que andar por este camino, sino que ya usted andando por este camino, no guardando la Torá, la meta iba a ser la misma que este camino? Que porque usted dice que cree en él, usted dice que cree en él, en Mesías, entonces en el Mesías Yeshua, y que él es salvo y que entonces él ahorita le da pie a usted, no, usted puede andar por acá, no hay que guardar la ley. ¿Será que el Mesías promovió eso? ¿Será eso verdad? ¿Será que va a contrariar al Padre? Ah, yo morí por ustedes, ahorita ustedes pueden andar, hacer lo que les dé la gana, lo que quieran, y igual el fin va a ser como si anduvieran por acá. ¿O será más bien que nosotros estábamos constantemente andando por este camino, más bien siempre anduvimos por acá, y que el Mesías vino y se nos presentó y nos mostró este camino, y el sacrificio de él sirve para que el Eterno nos haga devolvernos, el Mesías nos introduzca en el pacto y empecemos a caminar por acá? Yo creo que es más bien eso. Yo esa otra versión de que este camino de maldición, después de que el Mesías se murió, se volvió maldición, y que ahorita yo puedo andar, yo ese enredo no me lo como. De acuerdo a lo que dice la Escritura, no me lo creo. Eso es contrariar la palabra del bendito. Ah, ¿qué es que Pablo dijo? Bueno, tenemos un problema, y es lo que yo les decía. Pablo aparentemente dijo, o sea, tú lo has entendido de esa forma. ¿Será que Pablo qué era lo que conocía? Esto. De hecho, es más, citamos un texto que él cita. ¿Será que Pablo, supuestamente inspirado por el Ruach, por el Espíritu, va a decir lo contrario de Dios? Yo no creo eso. Yo creo que entendimos mal. Y hay que empezar a estudiar un poco y analizar qué fue lo que quería decir el amigo Pablo. Muy bien, ahí como tarea les va a quedar leer Deuteronomio capítulo 28. Bueno, otra función y propósito de la Torá, prosperidad. Vamos a Josué 1, del 7 al 9. Ahora, yo quiero que usted me entienda, yo no estoy en contra de los cristianos, ni los católicos, ni nada de esas cosas. Aquí lo que estamos es conociendo a Dios a través de la escritura, de lo que Él dijo. Y eso, como les dije en un comienzo, nos va a confrontar y va a venir a hacer auditoría de nuestro sistema de creencias, de lo que nosotros nos enseñaron y hemos creído por mucho tiempo. Aquí estamos haciendo auditoría y razonándolo. Yo les estoy llevando a que ustedes razonen, piensen, no traguen entero. Muchas veces estamos acostumbrados a ir a las congregaciones y lo que el pastor dijo, amén, y eso es porque lo dijo el pastor. Hello, el pastor es un hombre, se equivoca también puede estar repitiendo lo que por tradición se ha dicho y no necesariamente va acorde con lo que dice la escritura. Aquí estamos evaluando y analizando, razonando y pensando y analizando si eso es así. Y esa es la invitación que yo quiero que ustedes, o eso es por lo menos lo que quiero sembrar en ustedes. No todo, yo tampoco lo que yo diga, amén, también me puedo equivocar, pero sí por lo menos que ustedes ya empiecen a no tragar entero y a evaluar lo que les están enseñando. Dice Josué 1, del 7 al 9, dice lo siguiente, y este es un texto que se cita mucho, ¿no? En el cristianismo. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él. Mire que aquí, no estamos, aquí estamos viendo que era un libro, ¿no? No eran dos tablas de piedra con 10 mandamientos o palabras. Era un libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Muchas veces sacamos esto de su contexto y lo citamos cuando el texto es muy claro. Ahí está ya el sucesor de Moisés, Josué, que es el que, Yehoshua en hebreo, que es el que va a introducir al pueblo. Miren el paralelismo. Yehoshua lo traducen como Josué al español. Y es el mismo nombre del Mesías, Yehoshua, que lo han traducido allá en el Nuevo Testamento como Jesús. Pero en hebreo es el mismo, Yehoshua. Yehoshua Josué y Yehoshua Jesús. Yehoshua fue el encargado de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y el Eterno le dice que iban a librar unas batallas y él le dice, mire, usted esfuerce y sea valiente en guardar la Torah, que yo me encargo del resto. Yo me encargo del resto. Usted solamente esfuerce y sea valiente en guardar la Torah y no se aparte de ella ni a diestra ni a siniestra. Y lo pone a meditar. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que te dice para que leas y medites y tan bonito y tan chévere, no, para que lo hagas. Cuando tú lo haces, es que vas a ser prosperado. Si no lo haces, no vas a ser prosperado. No es un pensamiento, hay que llevarlo a los hechos. Hay que hacerlo. Y hay que hacer lo que Dios dijo que hay que hacer en su Torah, porque esas son las buenas obras. Ahora, les explicaba yo en otro tema que ese que todo te saldrá bien no quiere decir que a usted no le va a pasar nada malo. Y esa sabiduría no la debemos entender como que, no, sí, yo guardo la Torah y entonces no me voy a morir, no me va a pasar nada, no me va a afligir nada, no. Esa sabiduría tenemos que entenderla como, esa prosperidad, perdón, tenemos que entenderla como la sabiduría que voy a saber aplicar, ¿sí? La sabiduría es aplicar la verdad en el momento justo, en el momento indicado, independientemente de la circunstancia. Si estoy en una circunstancia difícil, voy a hacer lo que Dios dijo, que había que hacer, independientemente de. O si estoy en una situación de felicidad, bueno, en cualquier circunstancia va a hacer lo que Dios te dijo. Y eso te va a dar la paz y la tranquilidad de que a pesar de que sea una circunstancia difícil, tú estás haciendo lo que Dios dijo. Y Dios va a respaldar su palabra. Dios va a respaldar su palabra. De pronto en algún momento puede ser humillado, pero Él te va a enaltecer, te va a exaltar en el momento indicado. Porque el Mesías dijo, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a ser afligidos, vamos a ser probados. Las dificultades forman nuestro carácter, nos hacen crecer, son necesarias las dificultades. No una vida color de rosa. ¿Ya? Entonces eso no está refiriendo a que nunca me va a pasar nada malo y bendición y prosperidad. Y entonces en algunos contextos, si usted tiene plata, entonces Dios está con usted. No necesariamente. Usted puede tener plata porque su Dios es el dinero y trabaja en función de eso y hace cualquier y un cosas para obtenerlo. El Mesías, por el contrario, dijo, a los pobres siempre lo tendrán. O sea, el dinero, o sea, de la manera en como yo, más bien, yo muestro mi sabiduría en la manera como consigo el dinero y en la manera como lo distribuyo, o sea, qué hago con él. Eso va a mostrar mi sabiduría y mi espiritualidad. Y el hecho de que sea pobre no necesariamente tiene que ser porque yo esté en maldición o porque no esté guardando los mandamientos. De pronto está en una prueba o en una situación difícil que el Eterno quiere formar algo en el carácter de él. Y eso debe quedar claro porque yo sé que algunos de aquí pueden venir de contextos donde sí, prosperar y prosperar es dinero. No, prosperar tiene que ver con todas las áreas de tu vida. Dios no es un Dios tan pobre que solamente te quiere dar dinero, no, Él quiere que tú seas bendecido en todas las áreas, pero para eso tiene que formar tu carácter. Así que esa sabiduría se refiere a eso. ¿Qué me da la Torah entonces? Me da prosperidad, que está relacionada con esa sabiduría. En su momento el Eterno me va a exaltar.
Salmo 1, del 1 al 3, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? Sino que en la Torá de Adonai está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuáles son los hombres que el Eterno quiere? Aquellos que meditan en su Torá, que en la Torá está su delicia, y que en ella medite de día y de noche. Va a ser como este árbol, ¿sí? El que medita en la ley y hace conforme ya está escrito, va a ser como un árbol bien plantado junto a corrientes de agua, que se va desarrollando de una manera natural a su tiempo y en su debido tiempo va a dar fruto y su hoja no va a caer. Y será como dice aquí, y todo lo que hace prosperará, porque todo lo que hace es conforme a lo que Dios ha establecido. En cambio, miren, no así los malos. Y en este contexto, ¿quiénes son los malos? Los que dicen o los que están en contra de la Torá, de la ley del Eterno. Esos son los malos. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Eh? Entonces, vamos meditando en todas estas cosas. A ver, amigos, otra función de la Torá, y ya para, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, yo creo. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya llevamos una horita, vamos a dejarlo ahí. Quiero que reflexionen en todo esto que vimos hoy, que empecemos a entender lo que Dios dijo de la Torá. O sea, y aquí solamente yo estoy exponiendo algunos puntos, pero hay muchos más. Pero estamos exponiendo unos puntos de cómo Dios veía la Torá, y es más, cómo la veía el Mesías y cómo la veían los apóstoles, porque recuerden que en la época de ellos ¿qué era lo que tenían? Solamente tenían la Torá y los profetas. Ese era el pensamiento toraíta que ellos tenían, el pensamiento que Dios mandó en su Torá. Y es parte de lo que estamos exponiendo hoy aquí. Ellos no veían, el Mesías no veía la Torá como maldición, él la veía como el camino de bendición. Seguiremos ahondando y profundizando en este tema aquí en el manual. Para que ustedes se hagan una idea, estamos aquí en esta parte del manual viendo las funciones y propósitos. Luego vamos a ver la vigencia de la Torá, si realmente está abolida o qué. Vamos a ver qué enseñó Yeshua, el Mesías, y sus apóstoles de la Torá, a ver si es que ellos dijeron lo que dicen que dijeron o dijeron fue otra cosa. Y también cómo el mismo Pablo calificaba a la Torá, si era así como nos están enseñando. Bueno, eso es más o menos las temáticas que vamos a ver. Vamos a estar aquí un buen tiempito, pero créanme que vamos a profundizar en lo posible y nos van a quedar claras muchas cosas que hasta ahora veníamos repitiendo algunos un discurso que ni siquiera teníamos claro. Así que bueno, Javerín, amigos, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este espacio que nos has regalado, espacio de bendición, de edificación, de enseñanza. Te pedimos que seas tú guiándonos siempre a toda verdad, que seas tú santificándonos con tu verdad, como decía el Mesías, tu palabra es la verdad, y que podamos creer, como dijo el mismo Mesías, dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Permítenos creer en el Mesías, no como nos dice una denominación o un hombre, sino como lo dice la Escritura. Así correrán ríos de agua viva, haciendo alusión al Ruach, al Espíritu que haya de venir a nosotros, Padre. Así que te alabamos, te exaltamos y este resto de día de Shabbat lo colocamos en tus manos para que tú te manifiestes en nuestras vidas y en la de nuestras familias. En nombre de Yeshua el Mesías, amén y amén.